Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta pequeña charla de esta tarde, que va a versar acerca del estrés, la reactividad y la conciencia. Quisiera comenzar dando las gracias a la invitación de Paramita, de Virgilia, el Lama, a participar en nuestros encuentros. Encantado de poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones acerca de este tema. Me presento. Soy Jesús Garzón, trabajo como médico de familia y soy profesor del programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Y como decía en esta charla, me gustaría compartir con vosotros algunas ideas que tienen que ver con la expresión, o digamos, qué es el estrés, la expresión del estrés en el cuerpo, y la relación que puede tener el estrés con la reactividad con el comportamiento con los hábitos, ¿verdad? Y cómo la conciencia y la meditación nos pueden ayudar a relacionarnos con estos condicionamientos, con estos impulsos, eventualmente generando un espacio y una mayor capacidad de elección. Entonces, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla aquí. Vamos allá. Ahí está. Entonces, este sería un poco el esquema de la charla. Sin intención, como digo, de que esta charla sea concienzuda ni que sea especialmente técnica, sino más bien algo que pueda ofrecer algunos mensajes clave que nos puedan resultar quizá de utilidad en nuestro día a día, ¿no? En nuestro entendimiento del tema. Entonces, bueno, quería comenzar ofreciendo una definición de estrés, hablar un poco de las diferencias y las manifestaciones entre el estrés agudo y el estrés crónico, como el papel de la reactividad y cómo podemos, a grosso modo, a grandes rasgos, ver cómo esto está de alguna manera estructurado dentro de nuestro sistema nervioso. Podemos hablar del tono sensorial de la experiencia y cómo ella nos puede guiar en la aparición del estrés y de la automatización. Y finalmente, quizá pues, mencionar un poco el papel de la conciencia y de la meditación. Pues os ofreceré quizá una pequeña bibliografía. Habrá espacio para dudas que quizás se puedan hacer a través ya que no es en directo, pero se podrán escribir y podré contestarlas, supongo, escribiendo, ¿verdad?, a Paramita. Y luego, pues, ofreceré una pequeña meditación, una breve meditación. Entonces, podríamos comenzar, bueno, considerando nuestra situación como seres complejos, ¿no? Seres complejos que están disfrutando de múltiples equilibrios, ¿no? Entonces, si consideramos el cuerpo aislado, si esto fuera posible, pues dentro del propio cuerpo existe equilibrios a múltiples niveles que tienen que ver con, pues desde los niveles de glucosa en sangre, a los niveles de presión arterial, la entrada y salida de líquidos y así sucesivamente. Y ese es uno de los equilibrios con estos pequeños ejemplos que apuntan hacia el equilibrio homeostático del cuerpo, de su interior. Nosotros también estamos en relación con el medio ambiente, por un lado, con los alimentos y las bebidas, el aire con los que nos sostenemos, y del mismo modo también guardamos otros equilibrios, ¿verdad? Un equilibrio más interno, psicológico, que podemos entender como tal, o un equilibrio que tiene que ver con nuestras relaciones personales, ya sea en el ámbito de la pareja o de la familia, o en el ámbito laboral o incluso social. Esto quiere decir que estamos, digamos, en un continuo
movimiento, en un continuo movimiento en el cual nuestro, nuestro organismo está constantemente cambiante, en un entorno además que también es constantemente cambiante o continuamente cambiante. Y podríamos entender la reacción de estrés como una reacción natural de adaptación. Es decir, cada vez que percibimos que existe un desequilibrio, la reacción natural de estrés de alguna manera surge en el cuerpo y pone a nuestro, es un sistema de alarma, por decirlo de algún modo, que lo que hace es poner a nuestra disposición recursos internos para recuperar ese equilibrio. También de alguna manera nos ayuda a buscar recursos externos para reconducirnos y colocarnos de nuevo en nuestro equilibrio. Entonces, aquí podemos diferenciar en cuanto a recursos y exigencias, podemos encontrar que existen estresores o factores desequilibrantes, si quieres, que pueden ser recursos internos, es decir, la manera en la que yo he aprendido a lo mejor a relacionarme con determinados eventos que puedan generar malestar, y recursos externos, es decir, pues, elementos en los que puedo quizá de personas o quizá incluso instrumentos que me pueden ayudar a gestionar determinadas situaciones de desequilibrio. Y lo mismo encontramos con las exigencias. Podemos encontrar diferentes mm, elementos externos que nos generan disconfort y también desequilibrio. Y asimismo, dentro de de nuestra propia psique, puede haber elementos, exigencias internas que nos puedan generar este desequilibrio. Entonces, así podemos entender que este equilibrio, digamos, depende entre una balanza entre los recursos que percibimos y las exigencias que percibimos. Entonces, esto también marca una diferencia desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Porque eh, el sistema, el organismo y sus sistemas de alarma están diseñados especialmente, como aparece aquí en la diapositiva, para responder o, si quieres, reaccionar ante amenazas biológicas de corte que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el sistema está diseñado para que nosotros podamos responder de manera inmediata. Y, y lo hace preparándonos para ello. De alguna manera, si lo vemos aquí, este es un dibujo de una de las clases de la reducción de estrés, en donde se puede apreciar cómo, digamos, impacta desde el punto de vista experiencial, cómo sentimos el estrés, ¿verdad? Entonces el estrés a nivel agudo pues suele normalmente notarse como una especie de agitación interna, ¿no? De alguna manera podemos percibir que nuestro corazón late, que nos sudamos, que nos ponemos tensos muscularmente, que la respiración se agita, porque realmente nuestro organismo lo que está mm, esperando es una amenaza real para nuestra supervivencia y está respondiendo ante ello, y se puede entender que hay digamos, tres maneras de responder ante este estrés agudo que se consideran que son la lucha, prepararnos para, digamos, una pelea, la huida, es decir, salir corriendo para escapar de un peligro, y la tercera que sería la parálisis, quedarnos completamente paralizados. Y esto es, digamos, lo que sucede a un nivel más agudo. El inconveniente con nosotros los humanos es que en la naturaleza los factores estresantes o amenazantes pues son de esta índole. Nosotros podemos estar tranquilamente en la naturaleza, los animales pueden estar así, y una vez cada día o cada 2 días o cada 3 días aparece algo que generalmente les genera este, este, esta situación de tensión, ¿verdad? En la cual que pueden ser cazados. Que quizás se entiende mejor desde el punto de vista del herbívoro que va a ser cazado, ¿verdad? Como sale aquí en la diapo. Y en ese caso, claro, hay que correr, ¿verdad? O en el caso de otras circunstancias, quizá pelear. Pero ahí se entiende muy bien que se reclute, digamos, toda la energía
se vaya enfocada, dirigida hacia el sistema muscular, preparado para la lucha o para la huida, y también al sistema vascular, para bombear la sangre, el sistema respiratorio, oxigenar y realmente prepararnos para esta respuesta inmediata. El problema con nosotros los humanos es que lo que nosotros consideramos como amenazas, ¿verdad? Pues normalmente no tienen esta índole, sino que más bien tienen más que ver con una percepción de lo de las exigencias de una circunstancia concreta. Y el inconveniente de esto es que nuestro sistema, nuestro organismo, responde de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros recursos internos están bajos, ¿verdad? O cuando las exigencias externas son muy elevadas, o cuando las exigencias son muy sostenidas en el tiempo, ¿verdad? O cuando realmente, aunque la exigencia sea muy alta, podemos tener momentos de recuperación a lo largo del día o a lo largo del fin de semana, por ejemplo, o a lo largo de la noche. Y sin embargo, por el motivo que sea, no somos capaces de desconectar de esa demanda, de esa exigencia, porque de alguna manera la llevamos con nosotros. Está acompañándonos, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, lo que va ocurriendo es que el estrés se va cronificando. De alguna manera, los sistemas, la percepción que tenemos de la amenaza, la percepción que tenemos acerca de nuestros propios recursos y la manera en la que tenemos de interiorizar estos elementos y también la interpretación y las vueltas cognitivas que pueden, las historias que nos contamos acerca de lo que estamos viviendo, cómo a su vez pueden redetonar la propia sensación de alarma y de tal manera van interiorizándose esta sensación y este estrés que se va cronificando de esta manera. Y lo que ocurre es que esta reacción que inicialmente solo tiene que ver fundamentalmente tiene que ver con el sistema nervioso, y el sistema nervioso eh, mm, que regula las funciones automáticas se considera que tiene el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa, nos prepara para la acción de alguna manera, y el sistema nervioso parasimpático, que es el que tiene que ver con los sistemas de recuperación, de descanso, etc. De tal manera que cuando en un estrés agudo esto se activa y luego si descansamos, esto descansa, ¿verdad? Y hay un sistema de compensación, se eleva el tono vagal, el tono del sistema nervioso parasimpático y nos recuperamos. Pero a medida que el estrés se va cronificando, van interviniendo otros elementos que tienen más que ver con el sistema neuroendocrino, es decir, con los sistemas de las hormonas del cuerpo que generan cambios a medio y a largo plazo. De tal manera que a grandes rasgos podemos entender que lo que sucede es que el organismo vive en una tensión constante orientada hacia la lucha, la huida o la parálisis. De alguna manera está preparado para la acción de manera constante. Y deja a un lado todos los sistemas que tienen más que ver con la recuperación, con las cosas que tienen más que ver con la preparación a medio y a largo plazo. Esto se entiende, por ejemplo, en las personas que podemos padecer estrés crónico como problemas de tensiones musculares por la propia, digamos, hiperactivación, problemas que a veces pues, tienen que ver con la cabeza, con la mandíbula, el cuello, la espalda, ¿verdad? Esto nos puede sonar. Cosas que tienen que ver con el sistema vascular, como palpitaciones, así, etcétera. Y luego, que esto tiene que ver con la hiperactivación. A veces la hiperactivación también se nota a un nivel más neurológico, ¿verdad? Como a veces con una especie de irritación crónica, dificultad para conciliar el sueño y así. Y luego, a nivel de otros órganos, por ejemplo, puede generar dificultades en la digestión, dificultades en los sistemas de reproducción también, la regulación, por ejemplo, del ritmo menstrual y así. Y además, también producir dificultades en el sistema inmunológico. Entonces, de alguna manera podemos entender que
El factor estresante es uno de los elementos que conforman la reacción de estrés, pero no es el único y quizá no es el más importante. Sino que además la interpretación que yo hago acerca del factor estresante, es decir, cómo yo me relaciono con ese estímulo y cómo yo respondo momento a momento a todas las circunstancias que están generándose, digamos, a la propia expresión del programa del estrés, de la reacción del estrés que está sucediendo en mí, en mi cuerpo, en mi corazón, en mis emociones, también a nivel mental, cómo se despliega esto, pues puede tener mucha importancia, ¿no? A la hora de relacionarme con la propia reacción de estrés, a la hora de reducir reducir su impacto, a la hora de recuperarme más rápido de los eventos estresantes. Entonces quería compartir también con vosotros, a ver, el sistema nervioso central es muy complejo y no es momento de entrar en ello, pero podríamos, uno de los aspectos clave que creo que podemos señalar aquí es que la información que a nosotros nos llega, la información que a nosotros nos llega, antes de llegar a ser consciente, o sea, antes de que nosotros podamos llegar a darnos cuenta de lo que está sucediendo, sufre o pasa por unos estadios intermedios antes de llegar a los niveles conscientes de la corteza cerebral, donde se realiza lo que se llama un procesamiento emocional de la información. Entonces aquí, bueno, se presenta en esta diapositiva lo que se han querido representar como los tres cerebros. Un cerebro más primitivo que tiene más que ver con las funciones primarias y más instintivas. Un cerebro límbico que se habla también a veces de él como mamífero, que es el que tiene que ver con la memoria y el procesamiento emocional, el que antes he mencionado. Y luego el neocórtex, que tiene más que ver con la parte de la corteza cerebral, la parte más moderna, desde el punto de vista evolutivo en el cerebro. Y en la parte, concretamente en la parte prefrontal, en la parte de aquí delante, donde se supone, bueno, es la parte que está asociada con los aspectos conscientes. Entonces, como os decía, la información que a nosotros nos llega a la consciencia, la información que a nosotros nos llega a la consciencia, a ver si lo puedo hacer aquí con un puntero, un segundito, aquí. Pongamos que entonces aquí estaría la consciencia, en la parte más de la corteza, y aquí se hacería el procesamiento más emocional. Entonces, antes de que llegue aquí, que nosotros seamos conscientes, la información que llega a través de los sentidos pasa y se elabora, de alguna manera se metaboliza en esta zona de aquí. De tal manera que viene teñida o viene informada por por un lado, por nuestra condición biológica, ¿verdad? Pero también por nuestros condicionamientos biográficos, es decir, por todas nuestras memorias y también por todo lo que hemos vivido, también lo que hemos aprendido. Entonces, esto una vez que ha pasado por aquí, y solo una vez que ha pasado por aquí, asciende, bueno, o contacta con la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no elegimos el tener una reacción de estrés en un momento determinado, es algo que ya viene determinado. Y igual que no elegimos las emociones tal y como las vivimos, las emociones entendidas como esta reacción, que es una reacción psicofisiológica que de alguna manera surge en relación o como reacción a una interpretación muy rápida que tiene que ver con todo nuestro historial y que los predispone a relacionarnos con el entorno de una manera prácticamente inmediata, ¿no? Focalizando nuestra atención, situándonos en relación al entorno, modificando nuestro tono muscular, etc. Entonces, de alguna manera, nosotros no podemos elegir la emoción que nos va a surgir y no podemos elegir la reacción de estrés. Aquí dentro, digamos en el centro del sistema límbico, en el centro no, dentro del sistema límbico,
hay dos núcleos que se llaman los núcleos amigdalares o las amígdalas, bueno, que se encargan de llenar de contenido emocional o están relacionadas con el contenido emocional de la información o cómo la vivimos. Y, también aquí es donde está situado el sistema de alarma, el sistema de alarma. Entonces, desde el punto de vista, ¿no?, de lo que nos sucede, podemos identificarnos, ¿no?, de alguna manera darnos cuenta de cómo habitualmente cuando aparece un estresor concreto, se detona esta reacción de estrés y habitualmente de una manera bastante poco consciente aparece inmediatamente una reacción, ¿verdad? Un comportamiento. Un comportamiento que puede ser verbal, puede ser un comportamiento físico, a veces es un comportamiento no, más mental. Y decíamos también cómo el estresor no es el único, digamos, causante de este programa de estrés, sino que de alguna manera es el detonante, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre dentro del propio programa del estrés es algo que sucede en muy poco tiempo y que a lo que generalmente no llevamos atención. De alguna manera nos damos cuenta o tenemos la tendencia a poner nuestra atención sobre el estresor e intentar generar conductas que lleven a modificar el estresor de tal manera que yo no si me sienta lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Verdad? Que es en general algo desagradable. Entonces, si continuamos con esto, vamos allá. Entonces, este esquema que os muestro aquí está sacado de un trabajo de un libro que, bueno, aparece después en la bibliografía, que es de Jackson Brewer. Él ha trabajado mucho con el tema de las adicciones y es un psiquiatra americano, meditador también, y que ha elaborado este esquema que está de alguna manera intentando reflejar una hipótesis de trabajo que os va a resultar familiar, ¿no?, con los estudios que podamos estar desarrollando en Paramita. Entonces, según este esquema, hay un desencadenante que es recibido. El desencadenante que puede ser externo, puede ser interno, ¿verdad? Los estresores pueden ser externos o internos, como veíamos antes. Pues en una situación llega, digamos, al cerebro y en el cerebro de alguna manera se cataloga. Y es una reacción muy rápida, ¿no? También el cerebro, claro, está diseñado para sacarnos de apuros, sobre todo de apuros que nos puedan poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces, este análisis de la información es rapidísimo, ¿no? Inmediatamente el cerebro cataloga si la cosa no va bien la cosa o la cosa va bien, ¿verdad? Entonces cataloga rápidamente en esto es agradable o esto es desagradable. Y claro, como decíamos antes, fenómenos si voy a cruzar una calle, un semáforo en rojo, voy a cruzar la calle y viene un coche, por ejemplo, porque no me he dado cuenta y el paso de peatones está en rojo, yo he caminado y viene un coche, está genial que estos desagradables están pitando. Entonces, pues se genera esta reacción de estrés y yo me alejo. Esto está fantástico. Pero cuando, en la gran mayoría de las ocasiones, cuando aparece esto, de alguna manera surge la interpretación de que el momento o le falta algo o le sobra algo, ¿verdad? Es como que el momento no es completo. Hay algo que está careciendo, este momento carece de algo, o a este momento le sobra algo de lo cual me tengo que deshacer. Y en ese momento surge lo que él llama ansia, que sería el craving, que podríamos traducir como ansia, ¿no? Una insatisfacción, un deseo de conseguir algo o de evitar algo. Y esto, a su vez, genera digamos, en términos coloquiales sería como unos pensamientos alrededor de esto que me gusta o me deja de gustar
generando una idea acerca de mí mismo, generando una impronta neuronal, todos los procesos que doy, toda la manera, la narrativa que genero alrededor de esta idea y cómo esto va predisponiéndome a que la próxima vez que me encuentre con este mismo desencadenante, de nuevo se detone este mismo círculo. Bueno, esto sería cómo se muestra en el organismo los diferentes modelos, los diferentes aspectos o expresiones del estrés en el cuerpo y cómo a través de la atención se podría eventualmente relacionarlos de una manera distinta, no redetonar los sistemas de alarma y favorecer la recuperación del propio estrés. Porque como decíamos, en general, cuando aparece un evento estresante, solemos poner la atención fuera, ¿verdad? Solemos colocar la atención en el evento, el detonante, o en las consecuencias, ¿verdad? Y no llevamos atención digamos, todas las manifestaciones en el interior que se dan a nivel corporal, que se dan a nivel emocional, que se dan también a nivel mental, ¿no? Desde este punto de vista, si volvemos a la imagen del cerebro, podemos entender también que desde la zona del procesamiento emocional hacia la zona del córtex, de la zona de la consciencia, hay muchas vías neuronales, ¿verdad? Y desde la consciencia, bueno, desde, digamos, la zona del cerebro relacionada con la consciencia, en la corteza prefrontal, hacia la zona inferior, digamos, del procesamiento más subconsciente o emocional de la información, hay muchas menos. De tal manera que las emociones pueden, en psicología se llama el periodo refractario emocional, las emociones pueden evitar que podamos procesar de manera racional elementos que no estén de acuerdo con esta emoción que estamos sintiendo en un momento determinado. Y en algunos momentos se puede dar también, por ejemplo, en periodos de shock o de estrés agudo, lo que se llama el secuestro amigdalino, en el cual la corteza queda prácticamente bloqueada y no puede funcionar y estamos funcionando de una manera muy, muy, muy automatizada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros llevamos conciencia, o llevamos atención, llevamos cuidado a todos estos procesamientos que suelen ser inconscientes? Pues lo que sucede es que de alguna manera dejamos de llevar la atención a lo que está pasando fuera y empezamos a llevar atención a la expresión interior de todo este procesamiento emocional e información, de tal manera que generamos una pausa que por sí sola puede tener la capacidad de abrir un espacio en el cual se puede desactivar la automatización de la reactividad y eventualmente y con entrenamiento se puede generar un espacio de tal manera que se pueda ir poco a poco generando una mayor capacidad de elección acerca de cómo responder ante lo que está sucediendo. Y desde el punto de vista más neurobiológico, si se quiere, esto se comprueba a través de experimentos bueno, de neuroimagen y etcétera, como las vías neuronales que van desde la zona prefrontal de la corteza al principio tienen más actividad de la que tenían antes para llegar a la zona del procesamiento emocional de la información y finalmente estas vías no solo tienen más actividad sino que se van tornando en vías más gruesas. Y no solo eso, sino que también las zonas de que hablábamos que eran los botones de alarma, ¿verdad? Del cerebro, también poco a poco van disminuyendo su tamaño, de tal manera que de algún modo podemos entender que el organismo está más calmado, ¿no? Y es más capacidad de
tiene más capacidad para responder y no reaccionar, ¿no? Entonces, no querría contar muchas más cosas, solo estas dos reflexiones que me parece que pueden resultar de interés. La primera de ellas está sacada de John Kabat-Zinn, que fue el creador del programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Y nos podemos ver identificados aquí, ¿verdad? Él dice: cualquier cosa que amenace nuestro sentido del bienestar, que desafíe nuestro estatus social, nuestro ego, nuestras creencias y convicciones, el deseo de control y de querer que todo sea como queremos, puede disparar la reacción de lucha y huida. Aquí, digamos, el papel de cómo nosotros interpretamos lo que es una amenaza, ¿verdad? Y aquí tenemos un gran trabajo que hacer, en el sentido de dar cuenta hasta qué punto nos estamos identificando con, no solo con nuestro cuerpo, ¿verdad? También con nuestras posesiones, a veces con determinadas personas, a veces con determinados grupos de población, con una etnia, con una nación, con un etcétera, y cómo algo que puede atentar contra una idea de algo, podemos percibir que realmente nos está amenazando y de esa manera detonar toda esta reactividad en nuestro interior, ¿verdad? Que a su vez nos condiciona para reaccionar sucesivamente de la misma manera. Y luego quizá esta última reflexión de Viktor Frankl, que bueno, es el creador de la logoterapia, un psiquiatra que bueno, estuvo en un campo de concentración nazi. Encontráis una referencia en la bibliografía al final. Y dice lo siguiente, ¿no? A un hombre, a una mujer, a un ser humano, se le puede arrancar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la libertad de elegir la actitud con la que se enfrentará a un determinado conjunto de circunstancias. Es decir, la libertad de elegir su propio camino. Una vez más apuntando hacia este espacio que existe entre el estímulo y la respuesta que nosotros damos en un momento determinado. Y aquí tenemos bueno, una pequeña bibliografía que quizá puede resultar de interés. Vivir con plenitud las crisis habla del programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que puede resultar de interés. La mente ansiosa, que bueno, la han traducido de esta manera, en inglés es The Craving Mind. A mí me parece que estaría mejor traducido como la mente que ansía, que es del libro al que os he hecho referencia antes. Un libro clásico acerca del estrés de Sapolsky, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Muy representativo, ¿no? Y luego El cerebro de Buda, un trabajo de Rick Hanson, que analiza un poco los temas que tienen que ver con la neurociencia. Y esta reflexión que está sacada esta reflexión que os acabo de decir última de Viktor Frankl, que está sacada de este título del hombre en busca de sentido. Y así como puntos clave, si os parece, antes de pasar a hacer una meditación, podríamos considerar que el estrés, primero, es algo inherente o que forma parte de los seres vivos y de alguna manera es una respuesta natural, que no podemos pasar sin ella, por decirlo de algún modo, que la percepción de las demandas y los recursos tiene un papel, cómo nos relacionamos con lo que está pasando y con lo que está pasando durante la reacción de estrés y también con los detonantes tiene importancia. Cómo el estrés genera un impulso a reaccionar con urgencia, ¿verdad? Tenemos como estas ganas de responder de manera inmediata ante lo que quiera que esté sucediendo. Y cómo la pulsión de evitación de lo desagradable y el ansia de lo agradable genera reacciones
que se convierten en hábitos de comportamiento. Y cómo llevar conciencia a estos procesos puede enlentecerlos, puede suavizarlos y eventualmente ofrecer la posibilidad de elegir e ir modificándolos. Así que, si os parece, yo creo que aquí podemos dar por finalizada esta parte. Muchas gracias por vuestra atención y podemos pasar a hacer una pequeña meditación si os parece. Y solo una última mención, quizá si hay alguna duda o cuestión, pues me la podéis hacer llegar. Se me olvidó incluir aquí el correo electrónico en la presentación. Pero igual la podemos hacer llegar a través de Paramita y yo las contesto encantado. Y nada más, podemos quizá ir ofreciendo un espacio al silencio, pausando. Pausando para dar cuenta de lo que está pasando ahora, si quieres, en la mente por unos instantes. Si la mente está agitada o está abotargada, ¿cómo está? Está llevando atención unos instantes a cómo puedes sentir el tono emocional de la experiencia, o incluso alguna emoción concreta que pueda estar acompañándote ahora. Y si te apetece, dejando caer la atención en el cuerpo, invitándote a adoptar una postura estable, confortable y erguida. Invitando a la atención a focalizarse en algún aspecto concreto de las sensaciones del cuerpo, quizá en las sensaciones de la respiración, si quieres, en el abdomen, en el pecho, en la garganta o la nariz. O si lo prefieres, centrando la atención en el contacto del cuerpo con la silla, del cojín donde estás, o las sensaciones de las manos o de los pies. Eligiendo si quieres descansar la atención sobre estas sensaciones que se están produciendo ahora mismo en este lugar donde estás, que has elegido atender. De alguna manera, invitando a
que la curiosidad y la amabilidad formen parte de esta exploración, de esta recepción de las sensaciones. Y cuando quiera que des cuenta de que la atención ha quedado atrapada en algún proceso de la mente o en cualquier otro evento, invitando a la atención a regresar amablemente. Si te parece, ahora ampliando la atención para recibir las sensaciones de todo el cuerpo, permitiendo que las sensaciones se muestren tal y como son, tanto si aparecen o se muestran como agradables, como desagradables o como ni agradables ni desagradables. Y de la mejor manera que puedas, simplemente descansar en esa recepción de las sensaciones, como acogiendo su expresión, su cambio, su aparición, su transformación, su desaparición. Y cuando quiera que des cuenta de que la atención ha quedado atrapada en algún otro lugar, en ese momento que das cuenta ya estás presente. Si quieres, permitiendo en ese momento que haya un descanso, una invitación a relajar y después soltar y regresar, relajando, soltando y regresando de nuevo al recibir las sensaciones del cuerpo entero.
Y quizá dando cuenta de cómo la mente tiende a elegir unas sensaciones por encima o por delante de otras, quizá puedas también dar cuenta de esta reactividad, ¿verdad? De este querer algo, de este no querer algo, de este impulso a sostener, a agarrar lo agradable, de este impulso a evitar, a rechazar o a ignorar lo desagradable. Y cuando quiera que des cuenta de esto, simplemente igual, relajando, soltando y regresando a recibir las sensaciones de todo el cuerpo. Y eventualmente dando cuenta también de cómo determinados elementos, a veces del exterior, algún sonido, a veces del interior, alguna sensación del cuerpo o algún pensamiento, alguna actividad de la mente, cómo pueden detonar en nuestra experiencia esa sensación de activación, de excitación, de urgencia. Cómo esa respuesta natural nos invita a actuar o nos impulsa a actuar. ¿Y cómo podemos mantenernos conscientes, sosteniendo la atención en las sensaciones del cuerpo tal y como se van mostrando momento a momento? Dando cuenta también
de que todo lo que está sucediendo forma parte de este momento y puede formar parte también de esta exploración del momento de esta meditación, manteniendo la atención enraizada en el cuerpo. Si te parece ahora y abriendo la atención a recibir cualquiera de los elementos que puedan conformar parte de la experiencia ahora, sensaciones del cuerpo, la respiración, los sonidos, las imágenes, las formas, los colores, si tienes los ojos abiertos, la actividad emocional, actividad de la mente, permaneciendo presentes, de alguna manera acogiendo, recibiendo lo que quiera que se vaya mostrando ahora, momento a momento. Sin necesidad de elegir ninguna cosa concreta, ningún elemento concreto, simplemente permitiendo que el momento se despliegue que cada cosa siga su propio ritmo. Entonces puedes permanecer presente con estas cosas, recibiendo su contacto, su expresión. Dando cuenta en estos últimos momentos quizá también del movimiento de la atención, como la atención puede ir de un sitio a otro sitio, a veces eligiendo y permitiéndonos recibir entonces lo que quiera que surja sin preferencias. Y en estos últimos instantes, si te apetece, regresando a el ancla inicial o a las sensaciones de la respiración, donde quiera que focalizaras la atención en un principio, durante unas respiraciones más. Finalizando de esta manera esta práctica. Muchas gracias por vuestra práctica, por vuestra presencia, por vuestra atención.
Muchas gracias a todo el equipo de CIDEB, a Virgilia, al Lama y ofreciendo lo que quiera que pueda resultar provechoso de este encuentro de esta tarde, que pueda resultar para aliviar el sufrimiento y para beneficio y el bienestar de todos, de todas, de todos los seres. Que estéis muy bien. Hasta pronto.